anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a resaltar la verdad y además dedicado a la familia, a crear esa unión entre la familia y ese precioso encuentro con Dios. Y este año especialmente que estamos viviendo un año santo lleno de gracias, la Iglesia nos permite las indulgencias, nos permite acercarnos a Dios a través de los medios de toda la vida, los eficaces, los auténticamente eficaces que son los sacramentos. Pues queremos empezar este programa de Cuaresma, este tiempo de Cuaresma, dedicado a hablar con Pablo Marini de un tema realmente apasionante, una de las películas quizá, yo diría, en mi corto entender, la mejor de las películas en las que se ha puesto en escena lo que levemente pudo llegar a ser la pasión de Cristo, magistralmente pensada, magistralmente escenificada y ahora magistralmente plasmada en un libro, gracias a Dios. Así que por eso tenemos a Pablo Marini hoy. Él es licenciado en filosofía, licenciado también en educación religiosa por la UFASTA. Durante más de 30 años se ha desempeñado como docente universitario en distintas universidades católicas. Es autora de más de 10 libros, da conferencias en estas disciplinas y también ha realizado investigaciones de política internacional. También ha sido un gestor importante en la educación, gracias a Dios, un exponente fantástico de lo que es la verdadera educación católica. Bueno, y además casado con 8 hijos, uno de ellos seminarista, que bueno, si Dios quiere dentro de poco será ordenado sacerdote. Así que bienvenido, Pablo, nuevamente a Solo el amor crea. Bueno, muchas gracias, hermana, y muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas tan importantes. Bueno, Pablo, tenemos un libro, ya alguna vez en el programa habíamos tenido la oportunidad de estar con usted, pero ahora nos convoca algo hermoso, y es que usted lleva 19 años dando conferencias acerca de esta película, bueno, ahondando muchísimo con toda la experiencia que usted tiene acerca de la pasión de Mel Gibson, pero ahora ha sacado un libro que se llama Redimidos, un itinerario a través de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Pero me encanta el título, Redimidos, porque es la manera en que realmente nos remitimos los católicos a la fuente, a la raíz de nuestra redención, que va unida, por supuesto, a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, ese sí ininterrumpido, constante, fiel y, por supuesto, en primera línea y siempre, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué decidió escribir este libro sobre la pasión, Redimidos? Bueno, la película, como ustedes quizá recordarán, o por lo menos algunos ya recordarán, porque esto fue hace 20 años, sí, fue un impacto impresionante, pero precedido además de un año largo de polémicas por las cuestiones que involucraba el guión. Y todas esas polémicas quedaron de alguna manera sepultadas por el éxito increíble, impresionante, absolutamente único que tuvo esta película, tratándose, por supuesto, de una película de tema religioso, ¿no? Una cosa es que uno puede hablar del éxito de Los Vengadores claro, o de Superman o de lo que sea, y otra cosa es hablar de un éxito mundial referido a una película que, por cierto, no hace concesiones de ningún tipo desde el punto de vista religioso, y bueno, y esto además con el impacto de las imágenes, que yo siempre cuento, y lo cuento en el libro, lo que fue
el estreno. Y nosotros fuimos al estreno y nos encontramos con una cantidad de gente conocida en el cine, en la entrada, ¿no? Y todos así entrando alegremente, diciendo, bueno, todo el mundo de alguna manera celebrando. Impaciente de entrar, bueno, ¿qué conocés de la película? Y todo el mundo tratando de competir a ver quién sabía más. Cuando salimos, 2 horas y 6 minutos después, nadie podía decir nada. Nada, nos mirábamos así sin mirar. Impresionante. Estábamos totalmente anonadados por lo que habíamos pasado en esas 2 horas. Todo el mundo sabía que si decía algo iba a caer desubicado, y efectivamente nos miramos así, pero éramos gente conocida, éramos parientes, muchos éramos parientes, y y fue impresionante el silencio con el cual todos nos retiramos, nos fuimos yendo. Alguien dijo así, casi inaudible, impresionante, y chao, después nos fuimos todos, a cada uno en su casa, con una cantidad de cosas en el corazón. A meditar. Producto de estas 2 horas tremendas que Gibson hizo pasar a la gente, porque efectivamente habíamos sido testigos de la pasión de nuestro Señor. Era impresionante. Y después, bueno, y ahora a raíz de eso, entonces ahora saca el libro. Cuéntenos un poco brevemente, porque ya queremos pasar como a la parte más informativa y instructiva, pero cómo es el libro, cómo surge, cómo va presentado, porque me parece que es una presentación muy linda. El libro surge, en realidad, esto me llevó un año, más o menos, escribirlo, pero claro, lo tenía ya muy diseñado en la cabeza hace mucho tiempo, porque yo venía desde hace 19 años dando la charla, en donde lo que yo hago es, por un lado, una primera parte de la charla es el desarrollo de todos los aspectos cinematográficos que hacen de esta película la mejor película católica de la historia, y después los aspectos teológicos, la segunda parte de la charla, que hacen de esta película la película más católica entre las católicas. A ver si se ve la diferencia. Una cosa es decir, esta película es excelente por las actuaciones, por los aspectos de producción, por el vestuario, por la música, por el idioma, qué chido, por una cantidad de cosas que plantean que es una verdadera obra de arte, como lo han definido muchísima gente en el mundo. Y otra cosa es que, por lo que dice teológicamente, es la obra más católica entre todas las católicas. A ver, explíquenos eso. Es un poco, ¿Qué elementos la hacen la más católica entre las católicas? ¿Qué es lo que lo hace? Sí, ¿qué es claro, bueno, ahí básicamente lo que hace Gibson es volver a poner sobre el tapete una cantidad de temas que en la prédica cotidiana, en la catequesis, de alguna manera están siendo como ignoradas o oscurecidas o no planteadas desde el punto de vista católico que ha enseñado la Iglesia durante siglos. Ese es el tema, ¿no? Temas como, por ejemplo, el papel fundamental del dolor y el sufrimiento en la redención salvífica de Cristo, ¿no? ¿Y por qué el tema del dolor? ¿Por qué el tema del sufrimiento? ¿Por qué siempre digo lo mismo, ¿no? Hay una famosa película que era Space Jam, ¿no? En donde los personajes estos de dibujitos animados de Looney Tunes se jugaban al básquet con este famoso jugador que ya se ha retirado, Michael Jordan. Michael Jordan bajaba en un momento en la película como un gran ídolo, bajaba en un plato volador con música de Queen, por decir algo, We Are the Champions. Bueno, así no nos salvó Cristo nos salvó a través de la cruz. Es decir, entonces, eso hay que contestarlo. ¿Por qué a través de la cruz? ¿Por qué no nos salvó de otra manera? Porque Dios podría haber hecho la redención de otra manera, sin duda el hombre hubiera podido rescatar al hombre de otra manera, pero sin embargo lo hace a través del dolor y el sufrimiento,
en donde nos invita a una participación de esa cruz. Cuando Cristo dice, el que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga. Así es. Es decir, no es que dice, Está clarísimo. que tome su 4x4 y me siga a lo lejos. No. Hay otra cosa, ¿no? Sí. Interesante. Entonces, ese es un elemento que Gibson puso en el centro, volvió a poner, porque cuando uno estudia un poquito la espiritualidad católica, uno se da cuenta que los grandes santos siempre han marcado que la contemplación de la pasión es el verdadero combustible a partir del cual se produce la transformación del alma de las personas. Claro. Es decir, es muy difícil convertirse ante un Superman que hace el bien casi sin despeinarse. Eso no me llama a nada, no me hace identificarme con nada, pero cuando yo me encuentro con un Dios crucificado, porque como yo digo, no adoramos la cruz, adoramos un Dios crucificado en el instrumento de tortura, que es esencialmente diferente. Y también nos sensibiliza hacia lo que es el pecado, ¿no? Claro. También, Pablo, nos sensibiliza. Nos sensibiliza hacia lo que también significa el pecado, ¿no? Porque si mi pecado personal, porque Dios, Jesucristo en la cruz nos redime a todos, pero a cada uno, dentro de ese todos a cada uno, pues es como que también uno se pone a pensar, bueno, el pecado tiene una dimensión muy grande, ¿no? El bien, por supuesto, igual, pero de alguna manera ver sufrir a Cristo de esta manera nos hace pensar que en nuestra responsabilidad personal, ¿no? Por supuesto, y eso es otro tema. Me Pío XII ya decía que el gran drama del mundo moderno era olvidarse del sentido del pecado. Entonces, esto, obviamente, acá Gibson vuelve a poner en el centro una cantidad de cosas que, de alguna manera, por una mala entendida, no sé, misericordia o por un tema de caer simpático y no mostrar ciertos aspectos no tan agradables para el mundo, resulta que terminamos disolviendo a Cristo como si fuera azúcar en agua y transformando a Cristo en todo caso en una especie de gurú, ¿no es cierto?, un avatar hindú, donde un maestro de espiritualidad, y Cristo es muchísimo, infinitamente superior a eso, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. A usted le han hecho una entrevista que me pareció, hay dos preguntas que me encantaron, bueno, y una de ellas bastante, por supuesto, enriquecedora. Cuando usted analiza los dos bloques de personajes en la película, ¿no? Los masculinos y los femeninos, y además el testimonio de la película de, por ejemplo, la conversión del actor que representó a Barrabás, ¿no? Claro, sí. Ahí Gibson, que sin hacer ninguna concesión a nada políticamente correcto, ni a una especie de, bueno, voy a quedar bien con las mujeres, hace una evidente diferencia entre los personajes femeninos y los personajes masculinos. Todas las figuras femeninas, si las tomamos en su conjunto, se destacan por sus actitudes de valentía, piedad, compasión, amor, decisión, en contraste con las figuras masculinas, exceptuando obviamente a nuestro Señor. Y esto no es ya les digo, una especie de concesión a lo políticamente correcto, sino que en realidad es fidelidad a los relatos históricos de los evangelios. Porque hay una cosa, cuando hablo de la fuente que utiliza Gibson, también en el libro y en la charla, la fuente que utilizó Gibson para inspirarse, él considera que los evangelios, como lo ha considerado siempre la Iglesia, a pesar de todas estas corrientes exegéticas modernas y heréticas algunas, siempre los ha considerado historia real. Entonces, las mujeres aparecen de esta manera, con valentía, con piedad, como yo les digo, con compasión, en contraste con las figuras masculinas, que por cierto se caracterizan más por la brutalidad, la crueldad, la traición, la cobardía y las dudas. Eso queda muy de manifiesto, ¿no es cierto? Y en realidad esto es así. Y además, acá, por supuesto, entre las figuras femeninas, la principal es
la Virgen María, que es presentada por Gibson de una manera absolutamente única en toda la historia del cine. No hay una sola película que presente a la Virgen María en esta dimensión de coprotagonista y corredentora de la obra de redención de nuestro Señor. Entonces, eso es absolutamente único y marca, es uno de los hay varios factores que hacen a esta catolicidad de la película, que yo les digo, la más católica entre todas las católicas. Pero si hay un elemento que habría que destacar, es obvio que es, por supuesto, no solo el tema de Jesucristo, de nuestro Señor, sino el asunto del papel coprotagónico de la Virgen María. Es absolutamente único eso. Y no también hay... no existe en otro lado. Así es, sí, específicamente porque bueno, cuando uno lee los evangelios, evidentemente te imaginas a una virgen que en su plena aceptación es coherente hasta con su estado de ánimo, ¿no? No nos imaginamos a la virgen desesperada de dolor, sino una mujer consciente de que ese sí no es ajeno al dolor, por supuesto, pero la paz que da el sufrir con el convencimiento de que Dios lo quiere y que es lo mejor, ¿no? Eso, por supuesto, contrastándolo, por ejemplo, con la absolutamente desequilibrada escena de Franco Sefidelli en su miniserie Jesús de Nazaret, cuando la Virgen, al final de todo, en una puesta en escena bastante pobre, que queda, no le hace, no es digna de una película de Cristo, resulta que se arroja sobre el cuerpo exánime de su hijo, anegada en un llanto desesperado, sin ningún tipo de temple ni fortaleza, incluso dándole la fortaleza y ese temple, atribuyéndoselo a María Magdalena, cosa que es absolutamente equivocada, porque justamente lo que hizo Gibson, corrigiendo eso, fue que hacer la distinción entre el temple y la fortaleza de la Virgen y una María Magdalena que de alguna manera está medio alterada frente a lo que está viendo. Claro. Eso era mucho más lógico, y además mostrando a la Virgen con temple, con fortaleza, sabiendo lo que estaba pasando. Pareciera en la película de Jesús de Nazaret, en la segunda serie, que la Virgen en ese acto de desesperación no entiende lo que acaba de pasar, que su hijo acaba de morir por la redención de todo el mundo, en toda la historia. Es notable que Gibson haya tenido esta sensibilidad, que la haya remarcado absolutamente, y eso, por ejemplo, en el libro aparece. Yo hago el conteo de las escenas durante la vida pública, ¿no? Durante la vida pública hago una comparación entre las cuatro películas principales del pasado, antes de la película de Gibson, que trataban con cierto respeto a la Virgen, por ejemplo, Rey de Reyes, La más grande historia jamás contada, Jesús de Nazaret, y incluso el Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Pero solo, es decir, para que ustedes se den una idea, las escenas durante la vida pública de Jesús, en donde aparece la Virgen, en esas 4 películas no pasan de 5, son de 3 a 5 escenas. Uh-huh. En la Pasión hay 33 escenas donde está la Virgen. Uh-huh. Y no es un problema solo de cantidad, es un problema también del talante espiritual, claro, con el que han sido filmadas. Es notable la diferencia. Y bueno, por supuesto el tema de las miradas, el intercambio de miradas entre el hijo y la madre. Es impresionante eso. Es más, en un caso, yo siempre lo destaco eso en las charlas, y por supuesto también lo he destacado en el libro, es curioso como en un momento, con un gesto casi imperceptible, casi digo porque se percibe, pero casi imperceptiblemente la Virgen lo invita a su hijo a seguir ofreciéndose en sacrificio por los hombres. Eso durante la terrible escena de la flagelación. Que es una escena impresionante. Sí, que además nos hace comprender
como la dimensión de la madurez de la Virgen, de lo centrada que estaba en su decisión, de ese sentido del que usted hablaba al principio del dolor, como que el problema, el misterio del dolor, y usted lo enmarcaba bastante bien, ¿no? Pues mire, Dios eligió redimirnos a través de la cruz. Desde entonces todos estamos llamados a seguirlo, pero lo que no se puede contar es que en la experiencia de ese caminar se experimenta esa paz que el mundo no nos puede dar, ¿no? Que solo Dios y su gracia porque no se explica entonces. Es verdad que es una película, pero es que debió ser muy superior a la película la sobrenaturalidad, la fortaleza, el dominio de la Virgen Santísima. No en vano había sido inmaculada, ¿no? Por supuesto. Pero ¿sabe una cosa? Es increíble cómo Gibson ha podido marcarle a Maya Morgenstern, a esta actriz de origen judío, cómo le marcó el equilibrio perfecto que tenía que tener. Es decir, porque en las otras películas muchas veces aparecía o desesperada, lo cual es absolutamente antiteológico, claro, y contrario a lo que usted acaba de comentar, hermana. Y por otro lado, con esa actitud hierática, ¿no? Casi de como testigo, pero bueno, miro cómo está mi hijo, pero no puedo expresar absolutamente nada más que estar ahí parada junto a la cruz. Bien, no está mal eso, pero en el caso de la actriz Morgenstern, hay un equilibrio impresionante, porque hay una tensión en el rostro y al mismo tiempo una especie de paz y convicción de que todo esto está pasando por voluntad divina y que efectivamente tiene que acompañar a su hijo en el dolor. Y ese acompañamiento es permanente. Por eso la película, la gente terminaba llorando. Sí. Yo he sido testigo de eso. Además, me ha pasado a mí también, obviamente, pero digo, uno era testigo del silencio impresionante que había después, por ejemplo, de la famosa escena esa de la pietà dinámica, como yo la llamo, que es esa escena final, o anterior a la resurrección, donde después del descendimiento la Virgen María mira, perfora, como se dice, penetra la cuarta pared. La cuarta pared es la pared virtual o imaginaria que hay entre el espectador y la pantalla. Bueno, la Virgen mira al espectador directamente, como ofreciendo el sacrificio de su hijo y diciendo, bueno, mira lo que te ama tu Dios, o sea, tu Dios ha hecho esto por vos, ¿no? Es impresionante. Todo el gesto, la mano, por ejemplo, la delicada mano de la actriz, depositada sobre el pecho con la palma hacia arriba, sobre el pecho de Cristo exánime, esa palma recuerda absolutamente la mano de Cristo ofreciéndose al clavo cuando es clavado. Sí, no lo había captado. El paralelismo permanente entre el dolor de Cristo y el dolor de la madre. Hermoso, ¿eh? Sí. Una cosa. Pues de verdad, Pablo, es una preciosidad. Lo tenemos que comprometer para que dé una charla aquí en nuestros estudios de NSE, porque realmente nos hace vivir, nos hace llenar de alegría, de esa alegría católica de decir sí, hemos sido redimidos. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con Pablo Marini hablando de Redimidos, un itinerario a través de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Regresamos con Pablo Marini, hoy hablando del libro Redimidos, un itinerario a través de la pasión de Cristo, a propósito de la película de Mel Gibson. En este año santo, en este año en que la Santa Madre Iglesia nos ofrece tantas oportunidades de volver a la casa del Padre a través de la confesión sacramental, y en este tiempo tan hermoso, tiempo de Cuaresma, un tiempo en el que recapitulamos nuestra vida,
mirando a Jesús en la cruz, sintiéndonos verdaderamente redimidos por esa sangre preciosísima, por ese sacrificio decretado por el Padre en beneficio nuestro, y con un matiz hermosísimo, esa mediación materna de la Santísima Virgen, ese papel maravilloso de corredentora en el dolor, pero con ese dominio perfecto de quien se sabe dueña de sí y la perfecta esclava del Señor. Pues estamos hablando, Pablo, y de verdad que me encanta todos los detalles que nos está contando. Hay un punto que también que hace muy interesante también la película, y vuelvo, ahora insisto en que usted vaya comentando de su libro, lo recomiende, volvamos a recordar el título, donde se puede conseguir, para que la gente también, el que no ha podido ver la película, pues aquí hay muy buenos lectores, especialmente en Argentina, pues que disfrutemos leyéndolo. Y hablamos también del papel del demonio, que creo que es uno de los papeles mejor tocados también, y muy bien escenificado, que tiene además toda una doctrina detrás, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso es una de las tantas genialidades de Gibson como director de esta película. El planteo del demonio como entidad personal, como decía el Papa Pablo VI en un famoso discurso, esta entidad personal pervertida y pervertidora, que no tiene nada de mítico, por cierto, según lo que no solamente lo que ha definido la Iglesia a través de los siglos, sino el hecho mismo de que Cristo hablaba claramente del tema y no lo escatimó para nada. Así que acá el demonio está presentado con una actriz, Rosalinda Celentano, a la cual se le ha puesto, curiosamente, en uno de esos tantos paralelismos que le gusta jugar Gibson, le ha puesto un manto que tiene cierto parecido con el de la Virgen, porque efectivamente el demonio aparece acá como el verdadero antagonista de Cristo y de su madre. Sí. Entonces eso es único también. Es decir, en las otras películas el demonio aparecía generalmente en el episodio de las tentaciones, que en algunos casos estaban resueltos con cierta pericia cinematográfica, pero que se limitaban a reproducir el texto evangélico y después desaparecía. Y la cuestión es que si no hubieran existido esas escenas, igual a la gente no se le hubiera movido el amperímetro, por así decir. Pero acá el demonio es también este antagonista que aparece en ese, como dice el padre Bartunek, que es uno de los que ha hecho uno de los libros donde Gibson le contó un poco las intenciones que tenía en cada escena, y él hablaba del combate del jardín, y es efectivamente, es verdaderamente un combate, porque tiene que ver con el otro jardín, el jardín en donde Adán y Eva perdieron, digamos, por así decir, fracasaron en la prueba moral a la que fueron sometidos, y ahora hay otro jardín en donde Cristo repara todo ese fracaso y se tiene que enfrentar con cierta lógica también de nuevo a la serpiente. Y bueno, y apareció por ejemplo esa escena de la serpiente que va avanzando hacia Cristo, y Cristo aplasta a la serpiente en una obvia alusión al pasaje de Génesis que habla de esa misteriosa mujer que va a aplastar, cuyo linaje va a aplastar en la cabeza de la serpiente. O sea, todas estas cosas son impresionantes, es increíble cómo fueron plasmadas cinematográficamente de una manera brillante. ¿Por qué? Porque el demonio no aparece ridiculizado, el demonio no aparece como en todas estas películas increíbles de Hollywood que parece que quiere convencer, como una caricatura, en el ¿no? fondo, ridiculizando tanto, nos quiere convencer de que el demonio en realidad no existe. O, peor aún, nos quiere plantear que el demonio tiene el mismo poder que lo de Dios. Así es. Tantas películas pesimistas que terminan mal. Yo siempre pienso, aunque tiene cosas rescatables, siempre pienso
en cuál es la noción del poder de Dios en una película como El Exorcista, la famosa película El Exorcista de 1973, donde los dos sacerdotes que intervienen terminan muertos. Claro, Terminan tremendo. ¿Cómo Cuando es el tema? ¿El Cristo vence o no vence? Así es. En una especie, por supuesto, diciendo, bueno, murieron mártires, pero no es así la cuestión. El exorcismo, el que sufre es el demonio, no el sacerdote. Muy bien tocado, sí. Cuando hay algún tipo de ataque físico. Y por otra parte, porque el demonio solo puede destruir, el único que puede construir y hacer, por eso en la escena preciosa, cuando Jesús se encuentra con la Santísima Virgen, ella, Madre, yo hago nuevas, mira cómo hago nuevas todas las cosas, y está, es la caída, ¿no? Eso es exactamente es el Apocalipsis, citando el Apocalipsis, la transformación de todo. Pero además, ahí, por ejemplo, en esa típica constante, las claves, ¿no? Como yo las llamo, las claves de la película, fíjense que María, cada vez que aparece María y Cristo está caído, Cristo mira a su madre y Cristo se levanta. Sí, es hermoso. Cristo mira a su madre y se levanta. Esa secuencia, digamos, que aparece la Virgen y que la Virgen es apoyo también para continuar con la entrega, con el sacrificio redentor, es notable. Eso está en toda la película. Sí, sería muy rescatable. En una obra de teatro con jóvenes poder hacerla así. Volviendo al demonio, esto, ¿no? Que no lo hace ridículo para nada. Y además había un peligro, porque estas películas son muy peligrosas, es decir, hay una línea muy delgada en donde se puede caer en el ridículo. Sí. Por ejemplo, algunos decían, ¿y por qué no mostró a los soldados que se caen cuando lo van a detener en el huerto? Y él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús y Nazareno. Yo soy. Y se caen para atrás. Y algunos de los evangelistas que relata este episodio curioso, extraño, que podría presentar, también demostrar la libertad con que Cristo se está entregando. Pero el riesgo era enorme, presentar a soldados que se caen para atrás. Eso desata algún tipo de risita o carcajada en el auditorio y toda la maravilla de la escena se cae a pedazos. Entonces, Newton ha tenido la lucidez impresionante de saber hasta dónde puede llegar con estas cosas y ha presentado un Satanás realmente serio, inquietante, sugestivo. Por eso una mujer a la cual se le pone voz de varón y encima se le depilan las cejas para que aparezca, digamos, con ese rostro como tiene la actriz Rosalinda Celentano, que tiene un rostro simétrico, que no es tan común, porque los rostros, si ustedes hagan la prueba, si ustedes se sacan una foto, la ponen en Photoshop y hacen el flip, lo que se llama flip horizontal, y tratan de poner la misma parte del rostro, la mitad de un rostro, la ponen del otro lado, van a ver que no son ustedes. La composición con la misma parte de la cara no es la misma, porque no somos perfectamente simétricos. En el caso de la actriz, curiosamente, tiene una cierta simetría del rostro que la hace enormemente inquietante. Sí. Y ¿no? con esta voz de varón y con esa música con la que se le acompaña, una música de tinte oriental, digamos, melísima, muy sugestiva, excelentemente desarrollada por John Debney, que era un compositor de comedias y de películas de ciertamente livianas, y que sin embargo hace su verdadera obra de arte también acompañando a esta película. Yo les digo, hay una cosa rara en todo esto. A la gente se le sacó, ¿cómo le podría decir? Toda la potencialidad de actor se le sacó a cada actor, toda la potencialidad de la música se le sacó a la música. No, el vestuario es impresionante. Los judíos siempre criticaban
judíos raíles, y todos criticaban, no, esas películas de Jesús siempre nos ponen con cosas que no tienen nada que ver, anacrónicas. Acá no, acá se hizo una investigación muy seria para el vestuario, de la vestimenta, y por lo tanto los actores realmente parecen del siglo I sin ningún problema, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy bueno. Es decir, todo, por eso, la mejor película católica en cuanto a lo cinematográfico. Ahora, la más católica de todas las católicas. Así es. Pablo, una pregunta. Cuando aparece el demonio en la escena de la flagelación, que sale con un niño y que el niño cuando se destapa el nene que es un monstruito realmente, ¿a qué estamos haciendo alusión? Usted se refiere a digamos, lo que sería el niño demonio. Uh-huh, sí. El niño demonio, la escena más extraña de toda la película. Uh-huh, sí. Me la han preguntado todos, los 19 años de charla, las cientos de charlas que he dado, me lo han preguntado siempre. ¿Qué es eso? Y bueno, esas son cosas notables de este hombre que tiene una manera de manejar la imagen muy especial. Muy especial. Él, por ejemplo, una película que es brillante en ese sentido de él es Apocalipto, pero bueno, eso es para otra charla. Lo que pasa con esta escena es que lo que quiere Gibson es, por un lado, primero que da ciertos escapes líricos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy mostrando cómo flagelan a un hombre con el realismo impresionante con que está hecho en la película, yo le tengo que dar respiro a la gente, porque si no la gente sale corriendo del cine. Bueno, lo decía el mismo Gibson también. Yo no estoy loco, no soy un tipo raro que me quiero regodear en el dolor, sino que en realidad le doy escapes. Y esos escapes están, por ejemplo, cuando pone ya la música y hace como flotar al demonio por atrás de los que están mirando la flagelación. Eso en un caso. Pero cuando aparece el demonio con el niño, ahí el demonio vuelve a aparecer y no podía repetir lo mismo de que el demonio volviera a pasar flotando, porque eso le habría quitado toda originalidad a la cuestión. Entonces, ahí ya estamos en la tercera tanda de flagelación. Recuerden que en la película hay 3 tandas y se pueden contar en tiempo real 115, yo puedo contar por lo menos 115 latigazos, que están contados encima, por uno de los esbirros que ahí lleva el conteo, el imponente conteo, como dijo. Y cada vez con púas más afiladas, sí. Entonces, aparece en el momento en que ya la gente está, es decir, por un lado tuvo algún escape cuando la Virgen misma no soporta más y se retira, porque esa es otra cosa realista. No es que la Virgen no era afectada por eso, al contrario, lo que aparece en la película es que la Virgen es permanentemente afectada por el dolor de su hijo. Claro. Y entonces llega un punto en que ya no soporta más y se retira, y ahí es donde dice esa impresionante frase: donde, cuándo, cómo te liberarás de esto, ¿no es cierto? Precioso. Una frase que demuestra una cantidad de cosas. Bueno, yo explico todo ahí. Yo había pensado una cosa, Pablo, bueno, lo había oído algún sacerdote, que de alguna manera claro, la flagelación, pensemos que es uno de los momentos también muy dolorosos, no solamente dolorosos, sino humillantes de Cristo, que siendo la misma inocencia, pues se ve de tal manera humillada y adolorida, y bueno, porque cuando aparece esa escena, bueno, yo no sé, instintivamente como que nos remitimos al aborto, también porque es como el demonio donde más se recrea, yo creo, en estos últimos tiempos, es en el aborto, que es uno de los pecados que pues van más contra Dios, porque como que de alguna manera es contra la vida misma, ¿no? Y justo aparecer una especie de bebé monstruo,
¿Podría ser esta otra interpretación? En realidad, no parecería que alude a este tema. Ujú. Si es que se refiere al tema del aborto, ¿no? No. Ya. En principio, lo que quiere es mostrar cómo el demonio toma algo bueno, como puede ser una madre con su hijo, y lo deforma, lo pervierte, lo da vuelta. Y eso es un poco uno de los motivos por los cuales aparece esta representación artística, que es una representación artística también del pecado, es una distorsión sistemática del bien. Parece que Gibson le indicó a una productora, Bárbara Nicolosi, que el bebé aterrador en esta escena tenía como objetivo principal aumentar la oscuridad creciente en el tono de la escena, de toda la escena. Y en segundo lugar, también es como si hubiera traído a un amigo para compartir esa situación que usted dice, esa especie de solaz que tenía el demonio en ver cómo este misterioso hombre que se ofrecía en sacrificio, porque no sabía, el demonio no sabe, hasta el momento de la muerte de Cristo, no sabe exactamente quién es Cristo. Y eso está también mostrado en el diálogo que tiene en el huerto, cuando le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Es decir, no hay Bueno, más que no sepas que no lo quiere reconocer absoluta. o no sabe, digamos, es un ángel caído, ¿no? O sea, quiero decir que tiene inteligencia angélica, salió de las manos creadoras, ¿no? Sí, pero es esa percepción, es esa cosa de alguna manera, el odio al hombre, de alguna manera le bloqueaba. Ana Caterina Emmerich, del cual saca Gibson 39 detalles para ponerlos en la película. Ana Caterina Emmerich dice que le había sido ocultado que era el hijo de Dios. Es decir, no lo tenía tan claro. De hecho, notemos que los evangelios en eso son absolutamente coherentes, porque si él es el hijo de Dios en las tentaciones, no sabe exactamente quién es. Si eres el hijo de Dios, arrójate, porque tal cosa. ¿No es cierto? Arrójate del pináculo del templo, porque los ángeles vendrán. Bueno, y también es el padre de la mentira, con lo cual, evidentemente, pues, la verdad no le interesa, ¿no? Sí, además, claro. Sí, por supuesto. Pero por otro lado, hay otra cosa más, que es la injuria al padre. Porque, ¿qué es lo que quiere también Satanás con esa actitud? Es decir, bueno, parece que tu padre te abandonó. Ya estamos en la tercera tanda de flagelación. Cuando a Cristo lo dan vuelta, con ese gesto de una levedad espantosa del soldado romano, que lo único que hace para señalarle a los esbirros que lo sigan castigando es dar vuelta la mano y poner la palma hacia arriba. Es impresionante el contraste entre la levedad del gesto y el significado aterrador que significa que lo tienen que seguir castigando. Y por eso lo dan vuelta a Cristo. En ese momento en que le dan vuelta a Cristo aparece este demonio, porque fíjense que hasta coincide en que el demonio entonces puede ser visto claramente por Cristo y se ve que Cristo hace una especie de... hay una mirada de Cristo hacia el demonio y el demonio le está mostrando a un bebé que en un momento todavía está oculto, pero después se da vuelta y aparece la espeluznante escena de este hombre mayor, que es en realidad un hombre de baja estatura, pelado, ¿no es cierto? Y con una mueca de risa, porque no llega a ser ni una risa, es una especie de mueca horrorosa, él se ríe de Cristo que está abandonado de alguna manera por su padre. Sí, realmente es impresionante cómo lo va acompañando el dolor, el pecado, la entereza de la Virgen, y por otra parte también los otros personajes, también muy bien delimitados. A mí me impresiona también la actitud del pueblo judío, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo la...? Antes de entrar en eso, me gustaría completar con una cosa, por supuesto, que es la escena impresionante de el demonio gritando con alaridos sube roca.
Sí, sí. Porque eso técnicamente, primero que técnicamente está espectacularmente resuelta, porque está la cámara cenital es esas cámaras que van hacia arriba, ¿no? A 90 grados, digamos, en línea recta hacia arriba, hacia el cielo, por así decir. Sí. Y cómo se enfoca a esta actriz que muestra ya definitivamente todo su maldad y su horror. Ahí sí el desespero, ¿no? Se quita el manto, ¿no? Y aparece pelada y gritando desmesuradamente con la boca abierta. Ajá. Lo cual es el logro espectacular de la película o de los guionistas. Recuerden que Gibson es uno de los guionistas, con lo cual hay un mérito enorme, porque no es que Gibson solo dirigió. Gibson hizo parte del guión junto con Fitzgerald, con el otro co-guionista, y el logro, primero, es que ahora sí el demonio, después de la muerte, no después de la resurrección, cosa que sería típica del pensamiento mundano, del pensamiento humano. Después del triunfo, entonces recién el demonio grita su derrota. No, es después de la muerte, porque lo que nos salva definitivamente es la pasión y la muerte de Cristo. Claro. Es cierto que la resurrección es parte de la redención, nadie discute eso, y siempre se ha integrado la resurrección, y por eso la resurrección siempre tiene que aparecer en una película, aunque el rango temporal de de Gibson era la pasión, o sea, las últimas 12 horas de Cristo en su vida terrena acá en la tierra. Sí. Entonces, resulta que incluye la resurrección. Perfecto, porque la resurrección es parte también de la redención. Pero mientras la pasión y muerte es meritoria, la resurrección es merecida. No hay mérito en la resurrección de Cristo. El mérito está en la pasión y muerte. Entonces, lo que efectivamente causa principal de nuestra salvación es la pasión y la muerte, y entonces el efecto redentor ya se verifica en el infierno y en todos los abismos una vez que se produce la muerte de Cristo, no la resurrección. Entonces, un logro es espectacular, es esto, ¿no es cierto? Es mostrar la derrota de Satanás después de la muerte y antes de la resurrección. Y por otro lado, se da a entender entonces que ahora sí el demonio termina por saber con certeza quién es ese cordero inocente que ni maldecía, ni imprecaba, ni gritaba venganza contra sus enemigos, entregándose por amor a su Padre y a los hombres. Sí, entonces, de reconocerlo, de reconocer de dónde es, sí, que ciertamente salió de sus manos, pero el no serviré, pues le ofuscó el entendimiento, le ofuscó absolutamente todo. Y también comprender el papel de la Santísima Virgen como a la que no se rinde, y es que realmente a la que no puede hacer nada con la Virgen, porque incluso en los exorcismos, ¿no? ¿Qué es lo que el demonio más detesta? El Ave María. Por eso, fíjese, hermana, en esa extraordinaria también escena, las escenas son un cuadro todas, es de loco. Sí. La escena de la simetría, del acompañaño simétrico del demonio y de la Virgen a Via Crucis. Cuando Cristo está en el medio, llevando la cruz, y atrás aparecen los varones. Entonces, a un costado, a lo que sería la derecha de Cristo, aparece el demonio, por supuesto, sin que nadie lo pueda ver, pero ¿quién es la única vidente? ¿Quién es la única lúcida que sí lo puede ver en toda la película? Además de Cristo, obviamente, la Virgen. La Virgen tiene esa capacidad de quitar el velo, esa especie de invisibilidad con la que el demonio se aprovecha para tentar al hombre y destruirlo. Acá aparece la Virgen lúcida, vidente, que se da cuenta que el demonio está, y cuando la Virgen le clava la mirada, el demonio desaparece. Es extraordinario, impresionante. Porque esto es efectivamente una especie de símbolo de lo que pasa efectivamente en los exorcismos, donde los demonios, ante el solo nombre de la Madre de Dios, se sufren y lo dicen, son torturados de alguna manera por
esta presencia de la Virgen María. Notablemente eso también está, y es bárbaro como la resolución de la escena donde el demonio aparece y de repente cuando la Virgen le clava la mirada, el demonio desaparece entre los hombres. La única que lo pudo ver es la Virgen, además de lo que significa la invisibilidad. Recuerden ustedes que en el cine es conocido que si el hombre llegara a tener el poder de ser invisible, pues las películas generalmente, especialmente la de 1933, El hombre invisible, por ejemplo, lo que hace es mostrar el degeneramiento moral que traería el que el hombre tuviera la posibilidad de ser invisible a sus hermanos, a los hombres, por la oportunidad de poder pecar sin consecuencias visibles. No sé si me estoy haciendo explicar. Sí, totalmente. Sí, perfecto. Nos quedan poquitos minutos, Pablo. Me preguntaba por el tema del pueblo judío. Sí, brevemente si nos cuenta. Nos quedan 2 minutos. Eso lo trató muy bien. Hay varias declaraciones de sacerdotes, incluso de la doctrina de Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora es dicasterio, ha sido degradado al dicasterio, que Wilson se ha atenido a lo que ha enseñado durante siglos la Iglesia respecto a este tema, ¿no? Además de que, por supuesto, como usted dijo ya al principio de la charla, hay lo que se llama una responsabilidad material y una responsabilidad espiritual. La responsabilidad espiritual es que efectivamente nuestro Señor murió por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, ¿no? Y por supuesto, en esa terrible noche de Getsemaní, quizá han sido los pecados de los católicos los que le han dolido más, ¿no? Así es. Porque somos los que tenemos la fe en él. Pero por otro lado está lo que se llama responsabilidad material. ¿Quiénes fueron responsables de la muerte de Cristo? Y bueno, eso claramente aparece, y de acuerdo, no solamente de acuerdo a los evangelios, sino como dijo un periodista judío muy honesto, déjense de jorobar con este tema del antisemitismo, déjenlo tranquilo a Gibson, porque si Gibson es antisemita, también lo es el Talmud judío, y también es antisemita Maimónides, que es el más grande filósofo de los últimos 1000 años judío. Con eso, digamos, es un tema importante, pero no es el tema central. Exactamente. No es el tema Así central. es. Y por último, Pablo, quería, ahora aprovechando que estamos en este año santo, que recordarles a nuestros oyentes que también se cumplen los 100 años de la gran promesa de la Virgen Santísima cuando le pide a la hermana Lucía, una de las 3 videntes de Fátima, que recemos el Santo Rosario, que hagamos los 5 primeros sábados de mes. Pues es una exhortación a que en esta Cuaresma vivamos, aprendamos lo que es el mensaje de Fátima. Desde NSE Argentina, pues estamos haciendo una gran campaña de difusión de este importantísimo y crucial mensaje para que recemos el Santo Rosario. Nos quedan 50 segundos. Pablo, por favor, invite a toda la gente a que compre el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? El libro se puede conseguir en Buenos Aires, en la librería, en el centro guadalupano, queda en Bartolomé Mitre y Callao. Si quiere, después yo le paso los datos y usted puede... Y alguien fuera de nuestro, recuerde que transmitimos a través de Radio Católica Mundial, salimos por toda Sudamérica, donde lo pueden conseguir o a qué pedido hacen. Después en Buenos Aires está en el centro guadalupano, va a estar en librería Vórtice. Después está en Bellavista, en Santiago Apóstol, la librería Santiago Apóstol. Por ahora... pues entonces les seguiremos dando informaciones. Pablo, mil gracias por haber participado. ¿Cómo no? Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.